Tijuana la Horrible es a final de cuentas una representación compartida por todos. Es un imaginario social producto de la historia y el mito. El carácter fronterizo de la ciudad y las circunstancias históricas de su desarrollo temprano contribuyeron a generar el contraste entre un San Diego que del lado norteamericano de la frontera se esforzaba por proyectar la imagen de una ciudad pulcra, libre de vicios y tentaciones, sobre todo durante de la prohibición, y una Tijuana que creció estimulada por una economía política del turismo del placer y del hedonismo, negada a los habitantes de la opulente San Diego, y por ello se trasladaban al otro lado de la línea para dar rienda suelta al gozo y al placer. Así, la ubicación geográfica, frontera y la contingencia histórica constituyeron ingredientes del primer orden de la creación de la leyenda negra de Tijuana, y según la propuesta del autor, de su transformación en mito. Como lo describe Félix Berum, durante las primeras décadas del siglo XX, Tijuana pasó de ser un puerto fronterizo de poca importancia a convertirse en un punto de primer orden para el turismo, proveniente sobre todo de San Diego y sus alrededores. En el territorio de lo que hoy en Tijuana pertenecía en el siglo XIX a la circunscripción territorial de la Misión de San Diego, provincia de la Alta California. Para febrero de 1888, Tijuana fungía en calidad de la comisaría municipal dependiente del municipio. El 11 de julio de 1889 es considerada la fecha oficial de la fundación de la ciudad de Tijuana. Tijuana sería constituida en la válvula del escape, pero los deseos de una población que no se resignaba a la imposición de patrones culturales de una sociedad de corte puritano. De este modo, Tijuana comenzó a tornarse en un lugar donde el placer era posible. Esto incluía todo tipo de placeres, desde el consumo de alcohol y drogas, a las puestas y los disfrutes eróticos basados en el floreciente negocio de la prostitución. Uno de los signos más palpables de esta transformación fue la construcción del Casino de Aguacaliente, todo un complejo turístico que incluía campos de golf, hotel, carreras de caballos, casino, etc. Durante la prohibición, Aguacaliente sería el lugar de placer para reconocidas figuras del mundo hollywoodense. El lugar, Aguacaliente, se convirtió en la imagen característica de la ciudad, y con eso se daría pie a la creación del mito de Tijuana como la meca del placer, el vicio y la desgradación. De ser presentada con la metáfora de la Babilonia bíblica, Tijuana adquiría significado propio, pasado entonces a ser adjetivo, metafórica y mito. Para el autor, la literatura, en tanto producto social, ha hecho de Tijuana no solo el necesario típico de historias sórdidas y relatos y tramas violentas, sino que ha usado a Tijuana como la encarnación del lugar maldito, como sinónimo del vicio y la desgracia humana. Escritores estadounidenses como Dashiell Hammett y Raymond Chandler y Henry Miller, latinoamericanos como Manuel Puig y Álvaro Mutis, o mexicanos como José Revueltas, Parménides García Saldaña y Sergio Pitol, han mantenido esta constante en sus narrativas. Tijuana como escenario de degradación y como representación del lado oscuro de una sociedad que asocia los placeres con el crimen. De acuerdo con Félix Berumen, la contribución literaria al mito ha sido también alimentada por la obra de los escritores locales. Las representaciones simbólicas de Tijuana en el imaginario social
como ciudad peligrosa, asociada al vicio y a los placeres reprobables, se encuentra viva. Las ocasionales explosiones de violencia asociada a la actividad de grupos criminales y a sus ajustes de cuentas. El trasiego de los inmigrantes que tratan de pasar al otro lado de la línea recurriendo a las redes de traficantes, polleros o coyotes, de personas, el continuo uso de la ciudad como destino de turistas jóvenes norteamericanos en busca en un lugar donde pueden expresar y satisfacer sus ánimos lúdicos en fines de semana sin restricciones de las leyes norteamericanas. La construcción del mito de Tijuana, su origen histórico y la forma misma en que esta representación, configurándose a lo largo del tiempo, cobra vigencia en el México de hoy, en el que la violencia en las calles, los enfrentamientos entre bandas criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad del Estado son parte del discurso y de una representación interesada del país que se enseña en presentarlo como ingobernable y al borde del caos, y claro, necesitado del concurso más amplio de las llamadas fuerzas del orden, tanto policíacas como militares. El mecanismo por excelencia de esta mitificación de Tijuana es la música popular, fundamentalmente el narcocorrido, en el cual Tijuana aparece como el teatro de operaciones de narcotráfico, donde reina el mundo de las drogas, la violencia y el desorden. Cuando se habla de tijuanizar, se hace referencia al aumento de violencia, el caos y la delincuencia. Como nos dice el autor, Tijuana pasa del estatuto de ciudad mítica a ser una referencia mítica más. Su función simbólica consiste en servir de soporte para nuevas y diferentes representaciones sociales que aparecen condensadas a través de su nombre.